Hola, en esta ocasión les voy a mostrar cómo aplicar pruebas de correlación en R. ¿Ok? En este tutorial vamos a ver datos de ejemplo, edición de datos, figuras exploratorias, métodos de correlación. Vamos a aplicar correlación para dos variables y además correlaciones para más de dos variables. Finalmente voy a mostrarles cómo crear figuras de correlación entre dos variables y figuras para una matriz de correlaciones. ¿Ok? En esta ocasión vamos a utilizar la librería RStatics, la librería ggpvr y la librería ggallly, que es una extensión de ggplot. Recuerden, si no tiene estas librerías instaladas en la consola de R, va a aparecer un mensaje de error que no existe tal paquete. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es hacer clic en esta parte de RStudio, en paquetes, en instalar y escribir el nombre de la librería que quieres instalar. Por ejemplo, RStatics. ¿Ok? En mi caso, yo ya tengo instalada esta librería, así que no es necesario. Voy a hacer en cancelar. De lo contrario, ustedes deberían de hacer clic en Install para que se instale la librería, así como las librerías asociadas a estas. En esta sesión de trabajo, como de costumbre, voy a definir mi tema como blanco y negro, porque no me gusta el fondo gris en las figuras. Ustedes pueden omitir este paso si les gustan las figuras con fondo gris de fondo. ¿Ok? Como siempre les digo, es importante definir su directorio de trabajo. En mi caso, está en la unidad C, en la carpeta Raúl, en la carpeta tutoriales en R y en la carpeta correlaciones. Los datos de ejemplos que vamos a utilizar el día de hoy se llaman iris. Noten que el símbolo de interrogación que cierra y el nombre del dataset le permitirá a usted ver a detalles de qué se trata este tipo de datos. Y básicamente son mediciones de flores para tres especies. Se llaman iris setosa, iris versicolor e iris virginica. Para evitar problemas de correlación, porque las especies pueden presentar diferentes tipos de correlación entre sus variables, voy a seleccionar solamente una especie. Y en este caso va a ser la especie virgínica. Por lo tanto, tenemos que utilizar el nombre del set de datos que la contiene y utilizar la función filter para seleccionar de la columna especies aquella que se llama virgínica. ¿Ok? Como dice en la descripción, este set de datos tiene 5 columnas. Las primeras 4 tienen que ver con la longitud, el ancho del sépalo y la longitud y el ancho del pétalo. La quinta es una variable categórica que debemos de quitarla para no tener problemas con los valores de correlación. ¿Ok? Para facilitar la visualización gráfica, voy a renombrar las columnas con estas iniciales LS, AS, LP y AP, que representan la longitud del sépalo, el ancho del sépalo, la longitud del pétalo y el ancho del pétalo. Utilizo la función names para esto, de tal manera que mi tabla de datos resultantes va a tener solamente 50 observaciones y 4 columnas con estos números. Una figura exploratoria que pueden utilizar para evaluar si hay un grado de correlación entre dos variables es una figura de dispersión, para lo cual vamos a utilizar la función ggplot, el nombre de la tabla de datos y seleccionar las columnas que nos interesan, y al final utilizaríamos la geometría de puntos. Noten en esta figura que sí hay un grado de correlación. Esto lo podemos hacer para las 4 variables que tenemos. Haciendo las combinaciones posibles, tendríamos 6 combinaciones: LS-AS, LS-LP y las que siguen. Entonces, para facilitar la representación gráfica, voy a generar 6 objetos tipo ggplot, como lo están viendo ahora en pantalla,
Y finalmente voy a utilizar la función ggArrange para poner todas las figuras en un solo panel. Lo resultante es estas figuras de dispersión de todas las combinaciones posibles. Para poner las etiquetas utilizo el argumento labels y la palabra auto para que me ponga las letras de la A a la F. Esta figura la podemos guardar y en este caso yo la voy a guardar con este nombre que aparece en pantalla y finalmente en extensión PNG. Por experiencia, yo creo que esta figura con un ancho de 9 y una altura de 7 va a quedar un poco mejor, pero ustedes pueden utilizar los valores que mejor consideren conveniente. Ahora bien, con la librería ggalive, que es una extensión de ggplot, pueden utilizar la función ggpairs. Lo que va a hacer esta librería, esta función en particular, es hacer todas las combinaciones posibles, variadas, y las va a graficar como lo tienen en pantalla. En la diagonal inferior van a tener todas las figuras de dispersión. En la diagonal van a tener ustedes las figuras de densidades de cada una de las variables, que es más o menos como un histograma. Y en la diagonal superior vamos a tener los valores de correlación y su nivel de significancia. Que en R, como de costumbre, una estrella representa menor a 0,5, dos estrellas menor a 0,01 y finalmente tres estrellas menor a 0,0001. El método que está definido por default, por defecto en esta librería, es la correlación de Pearson. Sin embargo, esta correlación requiere que los datos sean del tipo paramétrico, es decir, que tengan distribución normal. Es por eso que yo les traigo dos métodos que son los más utilizados, la correlación de Pearson para datos paramétricos y la correlación de Spearman, que es una versión no paramétrica. Entonces, vamos a comprobar la normalidad de los datos y para esto voy a utilizar la función Shapiro-test de la librería rstatics y de tal manera que podemos seleccionar las cuatro columnas de esta manera y obtener una tabla con los valores del estadístico de Shapiro-Wilk en la segunda columna y en la primera columna tenemos los nombres de la variable, finalmente en la tercera columna los valores de P. En este caso, todos los valores de P son mayores a 0,05, por lo tanto podemos concluir que los datos tienen distribución normal. Para aplicar la correlación de Pearson, voy a utilizar esta tabla de datos que recuerden que tiene 4 columnas. Sin embargo, voy a seleccionar solamente las primeras 2 columnas para aplicar la correlación de Pearson. El resultado de esta función va a ser una tabla con un renglón y 8 columnas. Las primeras 2 columnas son los nombres de las variables que se están comparando. La tercera columna es el coeficiente de correlación. La cuarta columna es el estadístico, que en este caso es el estadístico de t, su valor de probabilidad y el intervalo de confianza. ¿Ok? En este caso, el intervalo de confianza hace referencia al coeficiente de correlación. Entonces tenemos el intervalo inferior y el intervalo superior. La última columna que nos está mostrando es el método, que como lo definimos aquí, es el método de Pearson. Si ustedes necesitan aplicar una correlación no paramétrica, podrían probar con el método de Spearman. Lo único que van a tener que hacer es cambiar el nombre del método, como ven en pantalla, y vamos a escribir la palabra Spearman. Y este sería su resultado. Pero en este caso, les repito, los datos tienen distribución normal, por lo tanto la correlación de Pearson es la más adecuada. Ahora bien, si no seleccionamos columnas en particular y utilizamos las 4 columnas de manera simultánea, la función CoreTest les va a generar una tabla en la cual se presentan todos los valores de correlación de combinaciones pareadas, incluyendo la misma variable contra sí misma. Por eso tienen un valor de correlación de 1 y el estadístico no está definido. En los demás renglones ustedes van a ver todas las combinaciones, por ejemplo, LS y AS, LS y AP, y así hasta terminar al final de la tabla. Recuerde que la tercera columna contiene el coeficiente de correlación
la cuarta columna el valor del estadístico y la quinta columna el valor de P. Si usted quiere exportar esta tabla, puede utilizar la función write.csv y elegir un nombre de archivo de salida, como en el caso, y la extensión que corresponde a un archivo delimitado por comas. Por eso es importante definir su directorio de trabajo. Bueno, así de sencillo hemos aplicado las pruebas de correlación, en este caso Pearson como principal. Sin embargo, si nosotros queremos generar las figuras finales, una opción sería, si a ustedes les interesa graficar solamente la correlación entre dos variables, vamos a seleccionar las variables, en este caso LP y LS, o el nombre que ustedes deseen. Voy a poner la geometría de puntos para hacer la gráfica de dispersión. Y la función stat-core les va a permitir agregar el valor del coeficiente de correlación y el valor de P. Stat-core pertenece a la librería ggpvr. ¿Ok? Si ahora bien usted, como en este ejemplo, tiene más de dos columnas, puede generar todas las combinaciones posibles y generar un objeto tipo ggplot con los resultados de estas combinaciones. Entonces, les recuerdo, en este caso son 6 combinaciones posibles, creo 6 objetos diferentes y con la librería ggArrange puedo graficarlas todas de manera simultánea. Cada panel representa cada combinación de estas variables y en cada panel van a observar ustedes o van a tener ustedes el valor de correlación de Pearson, porque es el método que definimos, y el valor de P. Finalmente, ustedes pueden exportar esta figura con ggSafe y un nombre y una extensión de archivo. Ahora bien, regresando a la librería ggAlign, recuerden que ggPairs crea esta figura de combinaciones pareadas. Es una figura bastante interesante porque muestra los gráficos de dispersión, las figuras de densidades de cada una de las variables y en la diagonal superior todos los valores de correlación de Pearson y sus códigos de significancia. Esta figura, al igual que cualquier otra figura tipo ggplot, la podemos guardar en nuestro directorio de trabajo utilizando la función ggsafe. ¿Ok? Esto sería todo en este tutorial. Espero que les sea de utilidad. Y si tienen dudas o comentarios, por favor, escríbanlo en la parte de abajo de los comentarios en este video.